Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArg y me acompaña como en cada edición Juan, quien hace lo propio con @afilados. En el episodio de hoy vamos a hacer un resumen de la semana en la que regresó a la actividad Joel Embiid y lo hizo manteniendo su estatus de máximo candidato al jugador más valioso de la temporada, además de una noticia que se ha dado en las últimas horas sobre un corte de la plantilla y la posibilidad que se abre de sumar a un nuevo jugador en la lista de los agentes libres. Semana con 3 partidos para los Sixers. El equipo de Doc Rivers ha sumado 2 victorias y una derrota, pero lo más importante o lo que más se destacó en los últimos 7 días ha sido el regreso a la acción de Joel Embiid. El pívot camerunés dejó atrás el problema en su rodilla izquierda, y volvió a la acción mostrando nuevamente por qué es uno o tal vez el jugador más destacado de la temporada de la NBA, porque tuvo 2 actuaciones espectaculares en los 2 partidos que ganó los Sixers en la semana, y obviamente en su ausencia Filadelfia volvió a sufrir la salida del pivote y terminó cayendo ante los Memphis Grizzlies. Lo importante es que Embiid está de vuelta, Embiid está bien físicamente, Embiid está en buen nivel, y eso tal vez es una grandísima noticia como para ahuyentar cualquier tipo de temor que podían llegar a tener los Sixers en torno a su salud. Sobre esto te pregunto, Juan, ¿cómo viste el regreso de Embiid a las canchas? Tal vez lo más importante que nos ha dado la semana. Hola Martín, un saludo como siempre a todos los que nos están escuchando y nos apoyan. La verdad que lo vi muy bien, diría que mejor de lo esperado, fue de menor a mayor también, era casi que seguro que iba a volver el sábado contra Minnesota. Muchos dudaban si no iba a ser el domingo contra Memphis en un back-to-back, elegir el segundo partido, pero sabíamos que el martes iba a estar el partido frente a los Celtics y era también uno muy importante, y sabíamos que Embiid iba a jugar contra Boston, así que lo más lógico era que jugase contra Minnesota, a pesar que el duelo con Towns iba a ser picante, físico y muy duro para su regreso, y estuvo más que bien, 24 puntos, 8 rebotes en 29 minutos, eso también fue muy importante, que empiecen a dosificar los minutos para Joel, para que llegue de la mejor manera posible a la instancia de playoff. Me parece que Filadelfia estuvo muy bien en ese partido contra Minnesota. Creo que Harris estuvo en modo MVP cuando se lo necesitó, estuvo muy a la altura. Y bueno, no sé vos qué pensabas, Martín, pero la montaña rusa que describías la semana pasada en el debate Sixers anterior, de algunos jugadores, quizás Seth Curry uno de ellos, Danny Green también con ciertos altibajos, Cormax como el emblema número 1, también esta semana se mantuvieron más o menos en el orden ese de hoy te juego muy bien, mañana te juego muy mal, hoy encesto todo, mañana no sé ni tirar al aro. No sé vos qué pensás. La principal conclusión del primer partido en el regreso de Embiid que saco es que Embiid volvió bien y los hizo mejores a sus compañeros, porque en ese partido tuvimos a un Tobias Harris volviendo a un nivel superlativo como hacía rato no tenía. Lo habíamos remarcado también en el episodio anterior, que como que había mermado un poco su nivel en la última semana, y ahora volvió con una actuación de 32 puntos, de 66% en triple, de efectividad total desde la línea de libres. También la presencia de Embiid le ayudó a que haya un mayor porcentaje de efectividad en Danny Green y en Seth Curry, que terminaron en 50 y 40% detrás de la línea 3 respectivamente. Simmons con sus altibajos también sumó, fue el tercer máximo anotador de los titulares, junto a Jake Milton también de los Sixers, contando al jugador que vino desde la banca. Como que Embiid y su regreso hizo un poco mejor a todos los compañeros que lo rodean, algo que también creo que un jugador es bueno no solamente por sus habilidades individuales,
Por ejemplo, Kyrie Irving es un muy buen jugador individualmente, pero no sé si es tan bueno potenciando a sus compañeros, que es lo que te da el estatus tal vez de potencial MVP, de lo que tiene LeBron, de lo que tiene Anthony Davis, de lo que tiene hasta el propio Harden, que muchas veces ha pecado de individualismo, pero potencia a sus compañeros sin ninguna duda. Esta intervención de Embiid potenciando también a sus compañeros creo que le da otra vez ese estatus de jugador muy determinante para los Sixers, pero uno pensaba que estas cosas se podían repetir en la semana y la verdad que no fue así sin Embiid el día posterior, ese domingo ante Memphis, y no fue así incluso con Embiid ante Boston, donde con solamente Embiid tuvo una enorme actuación, pero después contra Boston Curry volvió a tirar mal, Harris tuvo apenas 10 puntos y ahí vamos en esa montaña rusa de niveles que bien vos destacabas en el principio del capítulo. Algo que creo yo que debe ser lo que más lo preocupa a Doc Rivers, mientras a nosotros nos preocupan sus rotaciones con Mike Scott, sus rotaciones con Howard y Simmons compartiendo muchos minutos en cancha. A él una de las cosas que lo debe preocupar también debe ser la falta de regularidad de la mayoría de los activos que tiene hoy en la plantilla. Y esto se vio bien reflejado justo en esta última semana. Sí, creo que las rotaciones de Rivers, inevitablemente con el correr de los partidos y cuando empecemos a jugar los partidos importantes en playoff, van a ser mucho más cortas. Yo diría de 8 o 9 jugadores cuanto mucho. Actualmente estamos viendo rotaciones de 10 por lo menos, donde más allá de los titulares tenemos a un quinteto suplente en Milton, en Cormax, en Tybull, en Scott y en Howard. Generalmente utilizamos esos 10 y en algunos partidos estaba chequeando contra Memphis, donde fuimos, la verdad que sacados de partido bastante rápido, inclusive en el tercer cuarto que lo perdimos 45-29. Es casi una locura que te hagan 45 puntos en un parcial. Creo que batimos el récord de la temporada en cuanto a puntos en contra en un parcial. Ahí utilizamos 14 jugadores. Y no estamos hablando de jugadores que hayan jugado 1 o 2 minutos finales. Estamos hablando de jugadores como el propio Ignaz Brazdeikis, que jugó 8 minutos. 9 minutos para Mason Jones, 10 para Rayson Tucker, 10 para Isaiah Joe, 13 para Paul Reed. Fue un partido atípico, es cierto, pero las rotaciones sabemos que son mínimo de 10 jugadores y a un máximo de 14. Contra Boston volvimos a la rotación de 12, porque hubo un par de minutitos ahí para Maxi y para Reed, el minuto final. Lo hablaba en el minuto a minuto del partido frente a Boston. Filadelfia es Embiid. Filadelfia, el proceso es Embiid. Embiid en modo MVP y los demás acompañándolo, sabiendo cuál es su rol. No por esto estoy diciendo que Simmons o Harris sean menos estrella. Bueno, en realidad sí son menos estrella que Embiid, tienen menos para poder compararse con el camerunés, pero digo, son grandísimos jugadores, pero este es el equipo de Embiid, no cabe la menor duda. Y los demás tienen que ser regulares y consistentes. No sirve un partido muy bien, de nuevo, un partido muy bien de Danny Green, 17 puntos, 4 triples. La verdad que contra Boston el segundo cuarto fue un animal. Gracias a él sacamos la diferencia y después Boston nunca más pudo acercarse a menos de 10 puntos. Pero si uno después ve el partido que tuvo el propio Danny Green contra Memphis, fueron 6 puntos. Y una defensa bastante flojo, porque siempre lo protegemos diciendo, bueno, pará, pero defiende muy bien. Y si vamos más atrás al partido contra Minnesota, fueron 9 puntos también. Entonces, esta montaña rusa que es Filadelfia, lo mismo con Curry, lo mismo con los jugadores que venimos mencionando, es lo que en definitiva te juega en contra. Te juega en contra y espero que no nos hayamos quedado cortos con la plantilla. Supongo que ahora va a venir un jugador adicional con una novedad que tuvimos recientemente en los Sixers y que ya hablaremos al final del episodio, pero me da la sensación que estamos un poco descubiertos. Quiero ver a George Hill. La realidad es que no va a cambiar la ecuación. Va a aportar lo que sabemos que va a aportar: veteranía, manejo de pelota, tiro exterior, pero mucho más. No es un jugador que sea un disruptivo, que cambie completamente a un equipo. Suma, está bien, pero los demás se fueron reforzando y nos dejaron un poco rezagados en esa categoría. A mí me da miedo, sinceramente, ver para dónde va a virar Rivers
en la intención de incorporar a Green a las rotaciones. No han sido muy fiables sus métodos de rotar equipos. Yo no coincido muchas veces en que haya 5 suplentes en cancha, sobre todo cuando los 5 suplentes son jugadores como Milton y Cormax, que no son una garantía ofensiva, Tybull, que no es un gran anotador, y Howard y Scott, que tampoco son una gran garantía ofensiva. Perdés muchísima ofensiva con esos jugadores en cancha. Y defensivamente atrás, salvo Tybull, al resto le cuesta. Howard ya no es el Howard de los 3 premios defensivos, a jugador defensivo del año, perdón. Está lejos de aquella versión y le cuesta también del otro lado. Incluso muchas veces, lo hemos resaltado en varios episodios, termina cargándose de faltas y metiéndose en roces innecesarios con los rivales. Me da miedo ver para dónde para dónde gira el equipo Rivers con el ingreso de Hill. Supongo yo que podría llegar a perder minutos Scott y jugar con una formación baja con 4 exteriores y Howard. Sería lo más lógico eso, pero también hasta podría perder su lugar Cormax. Y yo no creo que lo pierda Tybull, pero ha habido muchos partidos donde Rivers prácticamente no utilizó a Tybull. Si bien últimamente no, porque se lo ha ganado muy bien y merecidamente los minutos. A principio de temporada prácticamente era un suplente de descarte para el entrenador de los Sixers. Por eso quiero ver a Hill, pero tomo con pinzas también ver cómo va a terminar rotando el entrenador de Filadelfia. Una cosa que quiero resaltar de la derrota ante Memphis y de los jugadores que nombrabas, hay que decir que ese partido iba camino a ser una humillación importante después de ese tercer parcial de 45-29. Posiblemente hasta podría haber sido una de las derrotas más duras en los últimos años, pero los jóvenes, Reed, Joe, Tucker y Jones, cuando entraron un poco con ganas, y también aprovechando que Memphis justamente usó la banca profunda, terminó descontando el partido y hasta obligaron a que el entrenador de los Grizzlies volviera a poner en juego a los titulares. Así que son cosas que hay que destacar, porque yo creo que Paul Reed tiene cosas interesantes. Lo mismo para Joe. Me sorprendió Rayson Tucker cómo juega, con la intensidad que juega. No lo tenía muy visto. Un saltarín que es muy intenso. Me llamó mucho la atención eso. Así que hay que seguirlos y tenerlos de cerca, estos jugadores, porque posiblemente en un futuro de la franquicia puedan tener mayor protagonismo. Por lo pronto, con lo que hay, reitero que quiero ver a George Hill para ver cómo se termina de redondear esta plantilla, pero tomo con pinzas lo que va a ser la rotación que pueda llegar a adoptar Doc Rivers. Hay que hablar, obviamente, párrafo aparte, de lo que ha sido la victoria ante Boston. Una victoria más ante el clásico rival de la conferencia, una barrida en temporada 3-0. Vamos a cerrar esta temporada regular contra los Celtics. Y yo me quedo con algo que leí mucho de cuentas latinas y cuentas estadounidenses, que no de los Sixers, obviamente. Las cuentas de los Sixers, y los voy a decir ahora acá, lo dije creo en las redes sociales, son muy autodestructivas. Ven todo muy mal cuando las cosas no salen bien. Y bueno, hay que leer, por eso siempre hay que leer al rival. Y la gente de Boston, muchas coincidían, las latinas, como vuelvo a repetir, como las norteamericanas, en que éramos un equipo mejor que ellos, bastante mejor que ellos, y que prácticamente no había forma de competir con nosotros, de estos Boston contra estos Sixers. Obviamente después en playoffs puede pasar cualquier cosa, porque incluso por cómo vienen las tendencias podrían ser hasta un rival de primera o segunda ronda estos Celtics, y ahí se iguala todo más todavía. Pero lo que ha demostrado en temporada regular Filadelfia es una superioridad bastante marcada sobre Boston. Más allá de todo lo mal que tuvimos en el año y todo por lo que atravesamos en esta montaña rusa de niveles, claramente fuimos mejor que los Celtics en esta temporada. Sí, y un par de datos también interesantes que dejó el triunfo frente a Boston. Lo primero es que es la primera barrida de los Sixers a los Celtics desde el año 2001.
año que todo el mundo recordará porque los Sixers llegaron a la final de la NBA, luego perdieron contra los Lakers de Kobe y Shaq. Y otro dato interesante es que Simmons está 14-0 en enfrentamientos contra Kemba Walker, es decir, tanto cuando Kemba estaba en Charlotte o ahora jugando para Boston, nunca pudo ganarle a los Sixers de Simmons. Es un detalle de color. Creo que el problema de Boston está en la química, no estamos acá para hablar de Boston. Algo pasa este año porque los jugadores los tiene. A ver, Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Kemba Walker. Me parece que la diferencia estuvo claramente en Embiid y no pudieron defenderlo bajo ningún punto de vista. Robert Williams no es rival para Joel. Luke Cornett, menos que menos, muy flaquito, menos movimientos. Sí tiene un poco de tiro exterior, pero la realidad es que cuando Joel lo atacaba se divertía. Creo que Filadelfia ganó el partido más que nada basándose en un gran Joel Embiid y en un Danny Green muy interesante en el segundo cuarto, que fue la segunda arma ofensiva de los Sixers con 17 puntos, sumado a los 35 de Embiid. Fíjate que Harris jugó regular, 10 puntos, 8 rebotes, Simmons 12 puntos nada más. Lo bueno de Simmons, si querés buscarle algo positivo, es que en defensa sigue siendo garantía, sigue interceptando pelotas, sigue robando, sigue metiendo mucha presión y está perdiendo menos balones. Eso es un dato muy interesante. Esta semana creo que no pasó de 3 pérdidas por partido. Y como venía los últimos partidos perdiendo entre 7 y 6 veces la pelota, creo que eso es un progreso. Otro dato a tener en cuenta es que en los últimos 5 partidos Ben Simmons desde la línea libre se está tirando para un 55%. La verdad que siento que es un retroceso, más que nada porque en episodios anteriores veníamos ponderando también cómo había mejorado, cómo se había estabilizado para arriba de un 60%. Y en instancia de playoff es clave tener buenos tiradores de libres. No quiero decir que le vayan a hacer falta a propósito, como hemos visto en otros casos importantes con el Hack a Shaq y demás, pero necesitamos que pueda garantizar por lo menos un 60%, un 70%, no pido mucho más con su historial tan negativo. Pero bueno, Filadelfia fue Embiid, Green y poco más para ganarle a unos Celtics que, tras un segundo cuarto muy favorable a Filadelfia, 34-22, nunca más pudieron ponerse en partido. Y ojo, que Filadelfia el primer cuarto lo ganó 25-24 por 1, el tercero lo ganó 26-24 por 2 y el cuarto lo perdió 26-21 por 5. Es decir, la clave estuvo en los segundos 12 minutos, no mucho más. Te completo ahí con unos datos que vos decías. Tuvo una pérdida contra Minnesota, estamos hablando de Simmons, una pérdida contra los Grizzlies y 2 contra Boston nomás. Solamente fueron 4 en 3 partidos, así que sí, apenas una y un poquito más por juego. Algo que la semana pasada nos había llamado la atención, había encendido un poco las alarmas de la cantidad de pérdidas que había sumado Simmons en los últimos encuentros. Y otra cosa que yo había dicho en reiteradas ocasiones, que con Simmons no había barrida contra los Celtics en la burbuja, y bueno, la estadística contra Kemba Walker me dio la razón, que no había barrida, pero bueno, yo no tenía ese dato ni cerca de saberlo. Ese dato lo supe recién una vez que empezaron a surgir los memes de Simmons llevando de la mano a su hijo Kemba, y la verdad que me causó bastante gracia. Después, con respecto al partido contra Boston, es verdad lo que decías, que el segundo cuarto fue la clave. Yo creo que también hubo como un Embiid parejo siempre, y como que de a rato se iban prendiendo jugadores. En el segundo cuarto fue Danny Green, en el tercero tuvimos un pasaje de Simmons con un robo, Harris con un par de corridas, Cormax que también tuvo un buen ingreso, y eso fue ayudando a que se afiance el triunfo, que finalmente terminó llegando por 10 puntos de diferencia, y la barrida ante los Celtics, que como bien decías vos, fue la primera vez en los últimos 20 años de la NBA que barrimos a Boston. Esa noche fue la última, para cambiar ya de tema, fue la última que se vistió de Sixers el amigo Ignaz Brazdeikis, o como dicen algunos, Easy Brazdeikis, quien en las últimas horas fue anunciado como uno de los cortes de los Philadelphia 76ers. Su extensa carrera por Filadelfia incluye un partido con 8 minutos, 0 puntos, 0 de 3 de tiro de campo y 2 rebotes.
hay que decirlo, que ha bajado 2 rebotes en su interesante paso por la franquicia de la Ciudad del Amor Fraternal, pero le deseamos lo mejor para su futuro. Lo que nos importa a nosotros es que nos abre un espacio para traer un nuevo refuerzo, un nuevo jugador que llegue a los Sixers. La verdad que el mercado ya no ha dejado mucho, no hay. Y hace 2 semanas atrás, cuando estaba el trade deadline, decíamos que necesitan los Sixers, coincidíamos todos, un base de recambio, un 4 para que reemplace, venga desde la banca. Y hoy yo creo que llegó Hill como para el puesto de base, y lo que nos falta es un interno que pueda hacerlo mejor que Mike Scott, y que tal vez esté para cuando a Howard se le pelen los cables y te deje el equipo con una expulsión por alguna falta flagrante, que esté ahí presente. Y no sé si se me ocurren muchas alternativas que hoy estén libres. Si me decís algún jugador que pueda llegar a ser cortado, lo dijimos ya en el episodio pasado, Kelly Olynyk cae como anillo al dedo, pero han pasado 7 días y no hay novedades ni idea de que eso vaya a suceder. Entonces creo que la situación está bastante complicada, el hecho de poder sumar un nuevo jugador en lugar de Brazdeikis. Es cierto, no hay demasiados rumores tampoco, está todo bastante calmo. El corte de Brazdeikis para mí se imponía desde el primer minuto. Creo que no se hizo por la duda, porque todavía teníamos algunos jugadores volviendo de lesión, Embiid todavía no había vuelto. Así como vino se fue. El 26 de marzo estaba agradeciéndole a la franquicia por haber confiado en él en su Twitter personal, y 10 días después, 15 días después, ya dejó de formar parte del equipo. Lo único que pude llegar a ver vinculado a los Sixers, y con cierto tipo de seriedad, con el filtro que tratamos de pasar a las redes sociales y a los distintos portales, es Justin Jackson, que fue liberado por Oklahoma y que podría llegar a ser una opción atractiva para los Sixers. La verdad es que yo también pensaba que había que buscar un 4, un 5, versátil, tirador. Olynyk me encantaba, pero otros jugadores grandes se terminaron yendo para otros equipos. Dedmon, que hace mucho que no juega, finalmente no vendrá a Filadelfia. No tengo bien en claro dónde es que iba, deberíamos chequearlo. Si vos, Martín, te acordás, apuntámelo. Otro jugador que hablábamos que podría significar un boost para la moral del equipo y de los fans, que era DeMarcus Cousins, tampoco va a estar con los Sixers, se fue para los Clippers. Y bueno, la realidad es que no hay demasiado para sumar, no hay demasiada jerarquía. Traer por traer, y no sé, el hueco está, y algo mejor que Brazdeikis seguramente vayas a conseguir. Justin Jackson podría ser. Un seguidor me comentaba de Jabari Parker, pero me parece que no encaja en el equipo. Ya para eso son diferentes con George Hill. Jabari Parker es más explosivo y anotador. La verdad que tuvo una carrera hasta ahora bastante decepcionante para lo que se esperaba de él. No creo que Filadelfia vaya por Jabari Parker. La realidad es que seguramente Morris nos va a sorprender con algo que debería hacer mejor al equipo. Insisto, hacerlo mejor ante la ausencia de Brazdeikis seguro va a ser posible. Habrá que ver quién finalmente llega. Ahí te digo, Dedmon va a Miami. Fue para Miami Heat, Dwayne Dedmon, Miami Heat, que había apuntado a Aldridge y se ha quedado obviamente con Dedmon, que lleva varios meses de inactividad. No hay, como bien decís vos, una opción que diga sí, hay que ir por esa. Justin Jackson me cierra, pero tampoco es que me llena. Y bueno, hace cuestión de horas, minutos, depende de cuándo estén escuchando, o días, depende de cuándo estén escuchando esto, los Portland Trail Blazers firmaron a ronda de Horace Jefferson, que también podía ser una opción para algún externo que pueda sumar la franquicia, pero tampoco es un jugador que rompe el molde o que es un salto a lo que es Brazdeikis, obviamente, pero no es tal vez lo primordial que necesitan los Sixers. Veremos si hay alguna novedad de último momento en las próximas horas, teniendo en cuenta que tampoco queda mucho tiempo para
para pescar en el mercado de buyouts y ver cómo se termina de redondear la franquicia. Cerramos un nuevo episodio de Debate Sixers. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran en @sixerarg y @afilados. Muchas gracias por estar del otro lado, hasta la semana que viene.